Bueno, muchas gracias, Erika. Un gran saludo a Radio Panamericana y todo su enorme audiencia. Mira, el tema de la escasez de dólares hay que entenderlo en el marco del agotamiento del modelo primario exportador. Pues les voy a poner algunas cifras para que entendamos dónde está el origen de esto. El año 2014, Bolivia exportaba 6.600 millones de dólares de gas natural y era más de la mitad del total de exportaciones. Era el momento que uno consideraba a Bolivia como la Arabia Saudita de Sudamérica. De esas exportaciones entraba al Estado boliviano 5.489 millones de dólares. Por supuesto, esa plata daba para pagar subsidios, para hacer política social, política sectorial, para absolutamente todo. Y Bolivia producía en ese momento 60 millones de metros cúbicos por día, y eso bajó ahora hacia el 2023 a 30 millones de metros cúbicos. Las exportaciones bajaron de 6.600 a menos de 3.000 millones de dólares. Los ingresos del Estado de 5.400 millones de dólares a menos de 2.000 millones de dólares. Entonces, esta caída significativa de las exportaciones de gas, el agotamiento del sector gas, el haber estrangulado a la gallina de los huevos de oro que era YPFB, es el origen de la escasez de los dólares que se produce hasta ahora. Porque tuvimos que, ¿y qué pasó? Como no teníamos los dólares, comenzamos a gastar los ahorros que teníamos en dólares. Por eso, en el año 2014, cuando se produce esta inflexión, cuando caen nuestras exportaciones o comienzan a caer nuestras exportaciones de gas, Bolivia sistemáticamente comienza a gastar sus reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, que llegaron a ser 15.000 millones de dólares, y tú las has bajado hasta el año pasado a 1.700 millones de dólares, siendo que en divisas solamente hay 169 millones de dólares. Entonces, el origen principal de la escasez está en el déficit comercial, en el aumento del déficit público y en la dilapidación que hubo de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. Entonces, ese es el origen. Y ahora estamos queriendo recomponer esos dólares que se han gastado, que nos ayudaban a mantener el tipo de cambio relativamente estable, y eso ya no hay. Entonces, el gobierno en los últimos meses o años, pues le ha dado soluciones parciales a esta caída brutal de las exportaciones de gas, que ahora se complican más aún porque lo que hemos hecho es de alguna manera también perder mercado, el mercado de la Argentina. Entonces, el gobierno se gastó todas las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. Agarró las reservas que tenían los bancos privados, como 3.000 millones de euros, también se lo gastó. Y a partir de febrero del 2023, la cosa se complicó más aún, y el gobierno nos dijo, miren, para resolver este problema tengo que vender el oro que estaba en lingotes, y se vendió la mitad, como 22 toneladas, como 1.000 y tantos millones de dólares. Y así, ¿no es cierto?, el gobierno quiere recomponer estas reservas que ya no las va a tener. No vamos a volver a una vieja normalidad con abundancia de dólares. Esta es la nueva normalidad, donde el gobierno ha ido juntando puchitos para conseguir más dólares, pero no son suficientes para atender las importaciones que necesita el país, para atender la necesidad de dólares de la gente que quiere mandar dólares a sus parientes afuera, o a sus hijos, o a estudiantes. Es decir, ese es el origen de la escasez, y el gran problema es que el gobierno va juntando dólares con baldecitos, con jarritos, consigue 10 millones allá, 50 allá, 200 allá, pero no toca uno de los lugares por donde se fue los dólares, que es el déficit público, que tiene hace 12 años. Es un boquete, es un agujero negro que se ha chupado también buena parte de nuestros dólares para financiar empresas públicas que no funcionan, para hacer gastos innecesarios, etc. Entonces, ese es el origen de los dólares, y no van a aparecer de la noche a la mañana, no hay magia. Lo único que hace el gobierno con estas medidas paliativas es de alguna manera ganar tiempo,
controlar básicamente las exportaciones, las expectativas de los agentes económicos, personas y empresas, pero no va a resolver estructuralmente la escasez de dólares porque la economía boliviana se achicó, ¿no es cierto?, por la caída de nuestras exportaciones, sobre todo de gas natural. Don Gonzalo Chávez, entendiendo que la tendencia no se va a modificar y que vamos a continuar con esta ausencia de dólares, ¿cuáles considera que han sido los eventos más dramáticos que ha traído esta ausencia de dólares? Se nota, por ejemplo, en los mercados, en los supermercados, un incremento importante en productos de primera necesidad. Me animo a decirle, el café instantáneo, que casi lo usa todo el mundo, ha modificado su precio en por lo menos un 20%. Y eso ha ocurrido con otros alimentos que son parte de la canasta familiar, no estamos hablando de elementos suntuosos. Tiene que ver esto, está íntimamente relacionado. ¿Cómo afecta a los importadores el tema de la falta de dólares? Bueno, mira, afecta de muchas maneras. Tú bien has descrito que como los dólares están más caros, porque ahora se han producido varios mercados de dólares, ¿no? Hay un mercado oficial, 6.86, 6.96, que ya prácticamente nadie ve ese valor. Hay el mercado de los bancos, donde como hay una comisión aceptada por el gobierno de 5 a 10% de comisiones, en realidad el dólar para el que va a importar cosas le cuesta 7.60, por ejemplo, por lo tanto es 10% más caro, ¿verdad? Y si vas al mercado paralelo puede llegar a ser 25% más caro el dólar. Ahora, los dólares lo utilizas para importar cosas de Argentina, de Perú, de Brasil, de Estados Unidos, etcétera. Y por supuesto, la gente que tiene la suerte de conseguir dólares, pues consigue más caros, los trae los productos cuando los trae, porque también hay escasez de productos, y los vende pues a precios más elevados. Si tú ves desodorantes, si tú ves cosas que vienen de afuera como fideos, como aceite de oliva y otros productos han subido 15, 20%. Entonces, esta escasez de dólares ya está trayendo más inflación al país, eso no hay la menor duda. Y durante años, nosotros con un tipo de cambio estable y bajo, teníamos que importábamos inflación barata, ahora estamos importando inflación cara, estamos trayendo precios más elevados porque los importadores están repasando a los precios. Ve el caso de los remedios, del tema farmacéutico, de igual manera. Ahora, por otra parte, esta escasez de dólares también está estrangulando a la economía boliviana y, por ejemplo, el gobierno pues ya no puede invertir en inversión pública como ofrecía 4.000, 5.000 millones de dólares, sino ahora invierte 2.000, 2.500 millones de dólares. El crecimiento se vuelve más chico. Como eso ya está ocurriendo desde el 2014 y esa es la tendencia. Hubo una excepción en el 2021, 2022 que rebotamos de una recesión, pero hemos vuelto a crecimientos que están en torno de 2%. El año pasado el crecimiento hasta septiembre es 2%. Entonces también eso significa una desaceleración de la economía. En términos de empleo, has empujado a la gente más al sector informal, ¿no es cierto? Y la calidad del empleo ha bajado de manera significativa. Entonces, la escasez de dólares es el síntoma, ¿no es cierto? La enfermedad se llama haber matado a la gallina de los huevos de oro, haber estrangulado al sector gas y no tener opciones de, digamos, en el mediano plazo que recuperen ese nivel de exportaciones e ingresos que tenía el Estado, porque si vemos el tema del litio, claramente hay serios problemas como está siendo denunciado en estos días. Y los otros proyectos son pequeños y no son significativos para recomponer 3.500 millones de dólares para el Estado, para recuperar 3.000 millones de dólares de exportaciones. Son proyectos relativamente más chicos. Entonces ya ha afectado el día a día de la economía boliviana, pues, y este desgaste es muy fuerte y el gobierno además se niega a aceptar esta realidad. Más aún, el sistema de gobierno de los últimos 20 años sabe que el avión va hacia un aterrizaje duro, inclusive que podría estrellarse el avión económico. Y para complicar más la cosa de la economía, en la cabina de los pilotos están peleando, ¿no es cierto?, duramente por el poder y por lo tanto
la política está generando problemas de gobernabilidad y al mismo tiempo está afectando a la economía. Todo eso, ¿no es cierto?, configura pues un escenario de una crisis que se va gestando por diferentes tipos de mecanismos y cuyo efecto más dramático es la escasez de dólares que ya afecta a la inflación, que afecta el crecimiento y la tasa de desempleo, ¿no? Bien, le agradecemos mucho por su intervención al analista económico Gonzalo Chávez, quien ha tenido contacto con Onda Panamericana. Gracias.